Buenos días, profe. ¿Qué tal? Esperando que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Esta cuarta sesión se trata de límites. Seguimos con límites y cerramos con límites. Nada más que ahora son límites de funciones trascendentales. Nada más, es la diferencia. No cambia mucho. Los que ya le están agarrando bien, pues van a entender muy fácil este tema. Bien, cambió el horario, si se fijaron ustedes, cambia la hora de asesorías también. Entonces, la hora de asesorías cambió para el martes a las 3:50, de 3:50 a 4:40, el martes. Y en la mañana del mismo martes, pero pues ya no les toca, eso es para el grupo de la tarde, pero si alguien anda desocupado y se puede conectar a las 11:10, es la otra. Es el martes en la mañana y por la tarde. ¿También? Bueno, les quería dar esa información. Eh, bueno, vamos a empezar, les voy a empezar a compartir porque esto no puede esperar. Muy bien, chavos. Es todo. Bien. Muy bien. Ahí está. Liliana, estoy compartiendo pantalla, Liliana. Una pizarra. Sí. Perfecto, muy amable. Ahí está. Bueno, entonces trata de funciones trascendentales. Límite de funciones trascendentales. Ustedes pueden poner como título eso que tenemos ahí. Límite de funciones trascendentales. Fíjense, las funciones trascendentales se clasifican, es lo que vamos a ver ahora, funciones trigonométricas, ¿ok? Funciones logarítmicas, y funciones exponenciales. Muy bien, esas son las... Entonces, les digo esta clasificación porque ya que entremos a las derivadas, inclusive también a las integrales, en cálculo integral, vamos a realizar, por ejemplo, derivadas de funciones trascendentales también. Entonces, quiere decir que las funciones en general nosotros las podemos clasificar en dos grandes ramas: funciones algebraicas y funciones trascendentales. Y a su vez, pues las funciones trascendentales, pues son estas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay teoremas para esto, teoremas muy sencillitos. Por ejemplo, acuérdense, por ejemplo, límite del seno de X. Empezamos con las funciones trigonométricas primeramente. Y quieren ponerle ¿ok? Y luego quitamos las logarítmicas y lo vamos a ver. Bien, entonces el límite de la función seno cuando x tiende a a, esto es como un teorema, es igual al seno de a. Así nada más, es una sustitución. El límite de la función coseno de x cuando x tiende a es igual a coseno de a. El límite de la tangente de x cuando x tiende a es igual a tangente de a. ¿Ok? Luego tenemos el límite de la cotangente de x cuando x tiende a es igual a cotangente de a. Claro que se aplican los procedimientos, se aplican los teoremas que estábamos viendo en la última sesión. El límite de la secante de x
cuando x tiende a A es igual a secante de A. Y el límite de la cosecante de x cuando x tiende a A es igual a cosecante de A. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, acuérdense que la cotangente, secante y cosecante son funciones, se llaman funciones recíprocas. Recíprocas de seno, coseno y tangente, ¿verdad? Esto hay que Profe, saber. Sí. que sean recíprocas significa que tienen que dar como resultado 1 si se multiplican con su recíproco. O sea, se puede poner como a la -1 y sería la recíproca. Ajá. Es la inversa. Ajá. Si se multiplica la tangente por la cotangente, debería dar como resultado 1. Tangente por cotangente, sí, es una identidad trigonométrica. Ajá. Sí. Ok, eso se refería con elevar a la -1. Sí. Ajá, sí. Sí, tiene sentido. De hecho, ahorita vamos a hacer una de donde se eleva a la -1 y lo único que hay que hacer ahí es que se aplica la ley de los exponentes. Ahorita vamos a ver algo. Por ejemplo, miren, el límite, por ejemplo, de x, bueno, no de x, de la función. ¿Cuánto la función? ¿Ah? De la función seno de x, cuando x tiende a pi. Algo importante que les quiero decir de esto es que las sustituciones, por ejemplo, siempre que nosotros tenemos una función trigonométrica, lo que acompaña a la función trigonométrica es un ángulo, ¿verdad? Es un ángulo. Así que algebraicamente un ángulo no lo podemos simplificar, o sea, no lo podemos pasar de ningún lado, siempre va a ir acompañando a la función. Para recordar un poco de esto, vamos a ver un paréntesis, vamos a abrir un paréntesis de esto. Por ejemplo, vamos a poner los cuadrantes. Ahí está. Para saber qué números nosotros vamos a sustituir y más o menos nos vamos a ir dando una idea de lo que es. Por ejemplo, el valor de pi, hablando en radianes, por ejemplo, el valor de pi es equivalente a 180 grados. Acuérdense que los ángulos se van a leer en este sentido. ¿De acuerdo? Quiere decir que si nosotros tenemos pi sobre 2, equivalen a ¿qué? A 90 grados, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, aquí, equivalen a 270 grados, ¿verdad? Y los 2 pi equivalen pues a los 360 grados. Esa es una. Otra observación o una, es una nota que vale la pena que ustedes escriban, ¿verdad? Para los que no recuerden de eso. Otra, una referencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un triángulo inscrito aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y hablemos de la función seno. La función seno, acuérdense que es igual al opuesto entre la hipotenusa. Entonces siempre nos vamos a estar refiriendo a la función seno al cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto pues siempre va a estar relacionado pues con el eje Y. Quiere decir que si ustedes tienen seno de pi sobre 2 o seno de 90, lo van a sustituir como seno de 90, pues les tiene que dar 1, ¿verdad? De acuerdo. Y seno de 3 cuartos de pi o seno de 270, pues les tiene que dar -1. ¿Ok? Y sobre la función coseno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente, si se fijan, se encuentra sobre el eje X. Entonces tomamos referencia como el eje X. ¿Sí? Entonces, es decir, coseno, por ejemplo, coseno de pi, vamos a tener que -1, ¿verdad? Y el coseno de 2pi, pues sería 1, coseno de 0. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener que es seno de 90 grados.
¿Ok? Y pues ahí sus calculadoras para que vayan comprobando en sus calculadoras. ¿Cuánto le da seno de 90 grados? 1. 1, ¿verdad? Perfecto, lo que decíamos ahorita. 1, ahí está. Por ejemplo, puedes tener límite de, vamos a poner, seno de 1/2 de pi. Así. Cuando x, bueno, bueno, hice la sustitución antes. Aquí es x. Aquí va la variable. Profe, Mande. ¿sería correcto manejar ángulos para los límites y las funciones? ¿De qué? ¿Sería incorrecto manejar ángulos en funciones y límites? Bueno, Eh, ángulos en grados. en grados. Sí. Necesitarías, bueno, comúnmente, lo que pasa es que comúnmente en la aplicación, ahí lo podemos hacer, en la aplicación de esto. Ahorita, por ejemplo, lo más representativo son estos, pues, o sea, manejar por grados. O sea, los grados son ángulos, pues, o sea, es cualquier ángulo. De hecho, mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el límite de seno, por ejemplo, ¿qué será? 1/2 de x, así. Comúnmente, cuando x tiende a pi, ¿ok? Entonces, es otra. Vamos a poner algo distinto que nos va a salir igual que la otra. Vamos a poner un cuarto. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el comentario de este ángulo, por ejemplo, es que tenemos una constante y tenemos una variable. Comúnmente, cuando nosotros tenemos una constante, la aislamos de los límites. Por ejemplo, si yo tengo el límite de, de 2x, yo lo puedo sustituir como 2 por límite de x, ¿verdad? Cuando x tiende pues, a una función, a un valor. ¿Sí? Ahora, el comentario es, aquí, en una función algebraica, yo sí puedo quitar este 2 como constante y pasarlo para acá. Aquí un cuarto es una constante, pero como es ángulo, el ángulo no se puede dividir ni nada, o sea, no se puede quitar. ¿Sí? Es que también hago este comentario porque en algunas ocasiones dicen, es una constante, va para afuera del límite. Y no se debe hacer eso. Los ángulos son intocables, ¿ok? No se pueden, o sea, no se pueden quitar de la función. Bien, entonces aquí, de acuerdo al teorema, sería seno de 1/4 de ¿qué? De 180 grados, que serían ¿qué? Los 45 grados. Y ahí están los ángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces, seno del 45 grados, ustedes en sus calculadoras, ¿cuánto tenemos? 0.70. Profe, Sí, el comentario que hizo ahorita se refiere a que el seno de un cuarto de x no es igual a un cuarto del seno de x. exactamente. Ajá. Aunque si tú lo multiplicas y todo, ¿verdad? Te puede dar el mismo resultado. Pero en la nomenclatura, ¿cómo te diré? En el manejo de las constantes y las variables, en este caso, el comentario es que no se puede quitar 1/4 para acá, aunque dé el mismo resultado. No es correcto. ¿Y ¿Está eso se debe a bien? algún teorema? Exacto, es una propiedad de los ángulos, pues, es una propiedad de las funciones trigonométricas, pues. ¿Ok? Los ángulos no se pueden Profe, quitar. Bien. ¿cuánto en la gráfica que nos puso para entender los valores de pi? Ajá, Dice que 3/4 de pi es 270 ajá. grados y luego que 2 pi son 360 grados. ¿Cuánto es el valor de pi completo ahí en esa gráfica? El valor de pi aquí lo tenemos. 180 grados. Es media revolución.
Este es el pi. Ah, ok, ok, ya vi. Ajá. O sea, Ah, pues ya, ya entendí. este sería que 4/3, ¿no? Ajá, es que ahí me había confundido. 3/4. No, al contrario. Ajá. Este es 4/3. No, es cierto. Luego, verán. Ah, bueno. Si, por ejemplo, hablando de radianes, en pi radianes también lo podemos hacer así, ¿verdad? Pero eso ya sería en la aplicación, pues. O sea, podemos sacar el valor correspondiente de pi en grados. O sea, un pi son 57.30 y tantos grados, algo así. Pero eso es de otro rollo ya. Bien, el límite de la tangente de x cuando x tiende a, a 3 veces pi. A ver, ¿a cuánto les daría eso? Profe, Sí, en 270 grados no debería ser 3 medios de pi. O sea, no va cada 90 grados es un medio de pi. el 3 medios, a ver, sí, el 3 medios, sí, es 3 medios de pi, 3 Ah, ok. medios. Aquí, ¿verdad? Sí, ¿para qué lo de Sí. 170? Ujú. Ok, buena observación, muy bien. Eh, aquí, ¿cómo nos quedaría? ¿A qué ángulo le corresponde esto? ¿Sería tangente de qué? 540. Ajá. Que se acomoda en uno de los lados también, ¿verdad? En uno de los cuadrantes. Y de hecho lo podemos sustituir así, de los 540 grados. ¿Ok? Me da cero. Le da 0, ajá. ¿Cómo podemos graficar 540 grados? 540 grados, aquí tienes 360 más 90, ¿sí? Hasta que los Ah, ya, solo se 540, continúa graficando. ajá, se sigue el ángulo, ajá. ¿Ok? ¿A cuánto le corresponde? Pues lo marca, no sé dónde quedaría. ¿Ah? Miren, por ejemplo, la función seno, si nosotros la graficamos, se considera una función continua que inicia en el origen o pasa por el origen. ¿Ok? Esto es clásico de la función seno. Es una función continua porque viene de menos infinito a más infinito y se va de forma continua. ¿Sí? En cambio, bueno, esto es de la función seno de x. En cambio, la función coseno, la función coseno está desfasada de la función seno, se dice desfasada, en 90 grados, o sea, pasa por acá. ¿De acuerdo? Entonces, inicia aquí la función seno, mientras la función coseno inicia de acá, o pasa por acá. Es función continua también. ¿Ok? La función tangente eh, ya se considera discontinua. La función tangente nos va a dar una gráfica así aproximadamente. Y lo aparece por aquí así. Entonces, por la tangente, cuando x tiende a cero, por ejemplo, en los límites, no, es indefinida, por ejemplo. Entonces se dice que es discontinua. ¿Ok?
Bien, luego, ok, sí, 180 es cierto, como no me habían dicho. Sí, se tiene que sustituir el valor que tenemos aquí, por eso le puse esta tablita aquí, es 180 grados. Y el seno de 180 da 0, ¿verdad? ¿Cuánto les da? 7 pi. Todo está en valor de pi. Ajá. Sí, 0. Y aquí, por ejemplo, aquí vamos a dividir el pi entre 4, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que tenemos el pi sobre 4. ¿Ok? Que son los 45 grados. Por lo pusimos 45 y es .7071. Aquí multiplicamos el valor de pi, tangente de eso, este iba aquí. Este 3 iba aquí. Y así va. Así es como va. Así es como debe de ir. Bien. Ok. ¿Van a tomar alguna captura de eso? Listo. ¿No? Bien. Es que para que tengamos, para checar lo de la tarea también. Las funciones logarítmicas, por otro lado, por ejemplo, límite puede ser logaritmo, ¿sí? O puede ser logaritmo natural también, se aplican iguales, ¿eh? Por ejemplo, cuando x tiende a, lo voy a poner el teorema primeramente, es igual a logaritmo de a, son como los otros teoremas, ¿sí? Igual, el límite del logaritmo natural de x, cuando x tiende a, es igual al logaritmo natural de a. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, de logaritmos sí podemos hacer movimientos algebraicos. Tanto límite, por ejemplo, de cuando x tiende a 2, del logaritmo de x. Esto sería igual a ¿qué? A logaritmo de 2. Así es directamente esto. ¿Cuánto les dio? .30. Ajá, 302, algo así, ¿verdad? 301 es otro, 301 aquí. 301. Ajá, Ajá, 301. bien. Luego, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 3, de logaritmo de 3x. Aquí es donde les quería comentar esto. En una función trigonométrica, este 3 no lo podemos mover, ¿sí? Pero en una función logarítmica sí lo podemos sacar. Entonces, hagan de cuenta que esto es el límite cuando x tiende a 3, de 3 por logaritmo, ¿sí? De x. O sea, podemos quitar el 3, pues. Entonces quedaría a3 por logaritmo y hacemos la sustitución aquí de 3. Sí, cosa que no podemos hacer en las funciones trigonométricas. Hago mucho énfasis en ese detalle. Entonces sacamos el logaritmo de 3 y lo vamos a multiplicar por 3. Bueno, lo voy a representar aquí. El 3 por el valor que nos dio. 0.0
4771, ¿verdad? Ahí está, por 3. 1.431. Sí, profe. Ahí está. Bien. Y luego, por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, del logaritmo natural de x. Bien. Entonces aquí lo que vamos a usar la otra función nada más. Sería el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y uso el logaritmo natural. Cero punto 0.693. 31. Así es, ¿no? Ese es el límite. A ver, el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 4, del logaritmo natural de 5x. Así. A ver, ¿cómo sería ese? Saquen ustedes en sus cuadernos. Maestro, ahí lo que Sí. se hace es logaritmo natural de 3 por el valor de x, ¿verdad? ¿En dónde? En este que acabo de poner. Este 5, Ajá. Ah, es 5. Es que sí es yo tengo 5. Sí, 3. sí, sí, sí. Ah, me dio 2.99. A mí me dio 6.931. Ese da, ¿verdad? Y 6.931. también ahí en el chat lo pusieron. Ajá, bien. Entonces, como ahorita tengo la pizarra, no puedo ver el chat, ¿eh? Sí quiero que tengan micrófono ahí para que me estén diciendo. Entonces, aquí lo que hicieron fue 5, fue el límite. Bueno, al hacer la sustitución. 5 por logaritmo natural de 4, ¿verdad? Eso es lo que deben de haber hecho. Entonces sería 6.931. Ese es el límite. Bien. Y las otras son las funciones exponenciales. Bueno, estas son logarítmicas y las funciones exponenciales. Para que no dé tiempo de ir a la tarea. Bien. De las funciones exponenciales, fíjense bien, una aclaración. Nosotros comúnmente a una función exponencial, f de x, por ejemplo, le podemos llamar x a la n. Y a eso comúnmente se le conoce como una función exponencial. Pues no, a esto se le conoce como una función potencia. Y cabe señalar que aquí en cálculo se utiliza mucho la función exponencial, entonces hablando de propiedades, ¿no? Entonces, f de x, una función exponencial es esta, la que tiene el número de Euler, se le conoce. Entonces, esta es la función exponencial. ¿Ok? A esto se le conoce como número de Euler. Entonces, cuando vieron los matemáticos prominentes, leyeron algo sobre Leonhard Euler, ¿no? Leonhard Euler. Bien. Entonces, para límites de este tipo de funciones es igual. Límite de e
a la X cuando X tiende a A es igual a E a la A. Aquí el comentario que vale la pena una nota sería, por ejemplo, que el límite lo vamos a poner siempre que encontremos nosotros una variable. Por ejemplo, el límite de E a la 2X cuando X tienda a 3, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, es E por 2 límite de X cuando X tiende a 3. Entonces si se fijan, el límite no se pone por este lado, sino que se pone en la sustitución, ¿no? Antes de la sustitución, de hecho, donde se pone en donde está la variable nada más. ¿Ok? Así se debe poner. Entonces vamos a tener que es E por 2 y hacemos la sustitución, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo exactamente, pero ustedes en el examen hay un apartado donde dice que van a subir las evidencias. Entonces ahí van a subir ustedes los procedimientos. ¿Sí? Entonces esto es igual a la 6, por ejemplo. El número de Euler lo van a encontrar en su calculadora, tal vez en la función inversa de pi, en la parte de abajo. Si tienen calculadoras programables, en la función alfanumérica de pi abajo, ahí encontrarían el valor de... Me dio 403.42. A mí igual. Ajá, exactamente. ¿Ah? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto le dio? 403.42. 403. Escuché 442. Entonces, este es un 403.42. Es. ¿Ok? Por ejemplo, el límite de E a la X al cuadrado, lo voy a poner aquí. Cuando X tiende a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es E por límite de X cuadrada cuando X tiende a 2, que es igual al E del 2 al cuadrado, que es igual a E a 4. ¿Ok? Me dio 54.5981. 5981. 54.59. Hasta así nomás. Bien. Así generalmente son los teoremas y unos ejemplos, ¿no? Hay que ver videos sobre esto para reforzar esto. Hay mucho sobre límites, hay mucho sobre límites. Esto es lo más representativo prácticamente. Ahora, vamos a ver qué sucede con sus tareas, con la actividad. Si se fijan aquí, miren. ¿Sí? ¿Qué van a hacer aquí? Nada más, no lo vamos a resolver, o si quieren ir resolviendo lo que ustedes saben. Por ejemplo, límite de 4 cuando X tiende a 2 del logaritmo natural de X más 2. ¿Qué van a hacer? Aquí se tiene que hacer límite, bueno, se va a hacer límite, se abre el paréntesis, ¿sí?
Y donde tenemos X hay que poner la leyenda del límite. Inclusive este límite ya no hay que ponerlo aquí mejor. ¿Ok? Van a poner logaritmo natural, abren el paréntesis, de límite de X, cuando X tiende a 4, más 2. Bien. Aquí sí, la constante no lleva la leyenda límite. O sea, seguimos con lo de los teoremas. Repito, aquí van a poner ustedes, esto es igual a que límite, abren el paréntesis, bueno, no, logaritmo natural, abren el paréntesis, límite de X, cuando X tiende a 4, más 2, y ya van a resolver para eso. En la segunda, no, aquí por ejemplo, límite cuando X tiende a 4, o sea que sería el 4, más el 2. Al final, ¿qué va a ser? El límite de 6, y ya van a resolver para el límite de 6. Pero estamos hablando de cómo es que ustedes van a plantear esta línea. ¿No sería el logaritmo natural de 6? Ajá. Logaritmo natural, abren el paréntesis, límite de X, cuando X tiende a 4, más 2. Eso dejaría el logaritmo natural de 6, ¿no? Ajá, eso sería logaritmo natural de 6. Bien. Luego, tenemos esto. Aquí tendríamos 2 por límite, ¿ok? Límite de X cuando X tiende a 5, menos 3. Así es como tenían que poner esto. Y ya la van a resolver. ¿Sí? ¿Lo puede repetir, maestro? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos la función original. Límite cuando X tiende a 5 de X elevado, de 2 elevado a la X menos 3. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner 2 elevado al límite de X, porque es una variable, al límite de X cuando X tiende a 5 menos 3. O sea que X menos 3 es un exponente, no lo pierdan de vista. ¿Verdad? Y entonces esto ya si lo sustituyen y lo resuelven, vamos a tener que es 2 elevado pues a la 2, ¿verdad? A la 5 menos 3. Bien, luego tenemos tangente de 3 por pi, creo que ese fue el que hicimos, creo, o muy parecido. ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí no van a poner 3 por límite de X, acuérdense que es intocable el ángulo. Por eso le estoy haciendo hincapié mucho al principio. Aquí sería tangente de 3 por pi, de 3 por 180, serían los 520. Y van a sacar la función tangente. Bien, luego, aquí tendríamos un exponente. Aquí, por ejemplo, fíjense, vamos al sustituir esto, vamos a tener 3 por límite de X cuando X tiende a la menos 1. Entonces sería sería 3 a la menos 1. Y 3 a la menos 1, ¿sí? Se pone como 1 sobre 3, aplicando las leyes de los exponentes. ¿Sí le entienden ese detalle? Sí. Sí, perfecto, muy bien. De todos modos, el que no he entendido, por ejemplo, vamos a tener 3 y luego ya, límite de X cuando X tiende a menos 1. Hacemos la sustitución, 3 elevado a la menos 1, que sería igual a 1 sobre 3. ¿Ok? Bien. Luego, tenemos el número de Euler. ¿Qué vamos a tener aquí? E elevado a la 2 por límite de X cuando X tiende a 2. Es lo primero que vamos a hacer. Y entonces ya resolviendo esto vamos a tener E por 2, E elevado a la 2 por 2, ¿verdad? E elevado a la 4. Bien, luego tenemos un logaritmo. Aquí ya tenemos la constante fuera. Acuérdense que si estuviera aquí el 3 lo podemos sacar.
¿sí? Entonces aquí este 3 va a multiplicar el resultado nada más, ¿sí? Entonces, logaritmo, aquí se debe poner 3, logaritmo del límite de x cuando x tiende a menos 1, porque aquí está la variable. ¿Ok? Entonces sería el logaritmo de 1 y luego multiplicarlo por 3. Aquí tenemos dos funciones, una suma de dos funciones, así como tenemos el teorema para la suma de funciones. Aquí tenemos dos funciones trigonométricas. Este 2 está multiplicando a las dos, no lo perdamos de vista. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? De pi sobre 2, o sea que sería 2, paréntesis, coseno de 90 grados, más seno de 90 grados. ¿Sí? Y luego ya al final lo van a multiplicar por el 2 y le va a dar el final. Le va a dar el resultado final. O sea, son independientes nada más, pero es una suma al final de cuentas. Luego tenemos este. Aquí, por ejemplo, seno de 3x. ¿Sí? Aquí vamos a sustituir el 2, está multiplicando al resultado prácticamente, ¿eh? Al resultado. Aquí no tenemos que meter límites para acá ni nada de eso, no se debe hacer. Vamos a tener 2 por seno de 3 por 180 entre 4, que serían los 45. Bien, se resuelve para ese ángulo y se multiplica por 2. Y sería todo. Es lo de su tarea. Y se fijan, está muy básica también. Bien. ¿Les tomo lista? 505. Profe, la subimos como normalmente, ¿verdad? En un PDF. Ajá, sí, normalmente sí, con un PDF. Ok. Bueno, Alexia,